primero que necesitamos es tener el lenguaje de programación. Vamos a JavaScript con una herramienta que se llama, un framework que se llama Node.js. Para descargarlo, entramos a nodejs.org, descargamos la versión 18, pues la que está antes de la actual, que esta puede estar en modo beta. Entonces, aparte necesitamos un editor de texto. Pues en este caso voy a usar Visual Studio Code. Pues lo descargamos y lo instalamos. Okay. Una vez instalado el Node.js, revisamos que lo tenemos instalado usando una consola. Escribimos node-b y nos da la versión. Si nos da la versión, pues lo tenemos instalado. De todas maneras, puedes ver un video en YouTube de cómo instalar Node.js. Listo. Voy a dejarte una carpeta, un archivo comprimido con la carpeta del proyecto. Entonces, una vez tengas las carpetas del proyecto, yo en este caso lo llamé API Facebook, lo descomprimes y le damos a abrir con el editor de texto. ¿Vale? Listo. Entonces te explico esta línea que está muy corta. O sea, el proyecto está súper corto. Vale. Lo primero que vamos a hacer acá es que olvidé mencionar, tenemos que descargar SAM, que nos sirve como gestor de base de datos y simula un servidor. Una vez lo tengamos instalado, tenemos que crear una base de datos con el nombre que va a llevar, que lo vamos a conectar con la plataforma. Para acceder una vez al PHP MyAdmin, que es donde podemos crear la base de datos, ubicamos el SAM, doble clic, MySQL admin, creamos una base de datos nueva y le damos el nombre. Vamos a llamarlo Facebook datos prueba. Okay. Crear. Listo. Una vez creado el Facebook datos prueba, en el archivo db.js, dentro de la carpeta database, cambiamos el nombre de la base de datos. Control S para guardar. Bueno, una vez guardado, volvemos a nuestra carpeta index y les explico el código. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una función que se llama cargar datos. La función, en resumen, lo que hace es toma la API de Facebook, la guarda en una variable que se llama data, luego le digo con otra función que la parsee para tenerla de manera estructurada, luego le digo vacía la base de datos para que vuelva y reescriba. Mejor dicho, acá está vaciando la base de datos y acá le digo vuelve y guarda. Ese proceso lo va a hacer una vez cada minuto. Si quieren recortar, aumentar ese tiempo, estos 5 asteriscos significa minuto, hora, día, mes y año. Entonces, si yo quisiera que lo hiciera cada hora, simplemente le borro un asterisco. Existe mucha más parametrización, pero pues si quieren más información, busquen npm cron, node cron, así como está acá, y van a encontrar toda la información para trabajar este módulo. Sin embargo, digamos que este es el genérico que reproduce la tarea cada minuto, y como la tarea es busca la API, guarda la información, vuélvela un JSON, bórrala y vuelve y la guardas, entonces eso es lo que lo está llamando acá adentro y lo va a repetir cada minuto. Ok, entonces
Con esta explicación vamos a proceder a instalar los módulos que van a permitir trabajar el proyecto con Node.js. Para esto escribimos en la terminal. Bueno, la terminal de repente no la tiene activa. Hay varias formas de sacarla. Una es acercándose al borde. Cuando salgan dos flechas, la subimos. Automáticamente debería hacerse en la carpeta donde estamos. Si no, tenemos que hacernos a la carpeta con comando. Ejemplo, si damos ls, vamos a ver dónde estamos. Si queremos ir a la carpeta, un ejemplo, database, ponemos cd, nombre de la carpeta, database, y enter. Ahí accedemos a la carpeta. Para devolvernos por comando, cd, espacio, dos puntos, enter, y nos devuelve. Una vez ubicados en la carpeta principal, que es api-facebook, ejecutamos el siguiente comando. Ponemos npm install. ¿Qué hace con este comando? Él busca esta carpeta que tenemos, package.json, y tenemos unas dependencias acá, digamos los módulos que necesita el proyecto para trabajar. Él los detecta y los descarga y lo coloca en la carpeta node modules que no estaba antes. Entonces, una vez escrito ese comando, ya tenemos la base de datos creada, y ya la agregamos en la carpeta de database en db.js. Bueno, lo único que tenemos es que ejecutar el proyecto. ¿Cómo lo ejecutamos? Con el comando npm run dev. Este comando lo puse yo, puede variar por otros desarrolladores. Le damos enter, él va a iniciar y listo, él me dice conectado a la base de datos. Para ejecutar este proyecto, pues yo lo único que tengo que hacer es entrar a la URL que ya la tengo asignado, que es la dirección del puerto 3000. ¿Cómo entramos allí? Pues les muestro. Escribimos localhost 2.3000. Me da un mensaje, está trabajando. Perfecto. Entonces, ¿cómo revisamos que esté la información? Pues solo vamos a la base de datos. Debió haberme dado un error ahora que lo veo, porque solo creé la base de datos, sin embargo no le creé los campos. Entonces tengo, ¿dónde está? Facebook datos prueba, no tengo nada. Él simplemente me dijo que había conectado a la base de datos. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Se va a llamar datos, y va a tener la siguiente información. Voy a revisar con esta que ya tenía. Facebook datos, y datos lo único que tiene es los mismos datos que voy a traer de la API de Facebook. Estos son los nombres tal cual me los demuestra Facebook con su explorador, estos que están acá. Entonces, por ejemplo, admin cpc impresiones tiene que estar escrito igual en mi base de datos que el nombre que me trae la API. Sin embargo, antes de revisar a la base de datos, mira, acá está dándome el error. Tardó un poco porque primero lee la información y me dices que en Facebook datos prueba no existe datos. Claro, entonces acá lo podemos revisar. Yo le digo guárdame la información en datos y guárdame la tabla de datos. Por eso me está dando error. Todo lo que voy a hacer es detener este proceso que se hace cada minuto, control C 2-3 veces y sale. Entonces vamos a la base de datos y le damos crear una nueva tabla que se va a llamar datos.
yo les voy a dejar también, digamos, la tabla creada con la información para que la cargue. Ya le explico cómo se carga porque, pues, o si no, tocaría escribirla. Entonces vamos a Facebook Datos Prueba, decimos quiero crear una tabla que se llame datos, va a tener en este caso el número de elementos que van a registrar los que va a traer la API, ¿ok? En este caso mío, para mi ejemplo, ya vamos a revisar cuántos elementos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Lo separaré por este lado para hacerlo más fácil. Listo. Vamos a la tabla que creamos ahorita. ¿Dónde está? Okay. Esta no está actualizada. Facebook Datos Prueba. Creamos la tabla datos de 12 columnas. La creamos. Le decimos los nombres. Clics. CTR. Voy a copiar y pegar para acelerar esto. CPC. Expresiones, nombre de la cuenta, no sé si será necesaria, reach, no me acuerdo para qué sirven algunos, pero este spend, por ejemplo, es el costo. Actions, data start, fecha de inicio, fecha que se detuvo, pues casi no se usa, y un identificador que va a ser de tipo entero y va a ser auto incremental. Acá vemos que diga ahí, que lo seleccionamos. Normalmente este valor siempre lo colocamos de primero. Entonces definimos el tipo de datos en la base de datos. Como toda la información, texto le decimos que son varchar de, no sé, 100 caracteres. No creo que pase más de eso. Si creen que el texto es más grande de 100 caracteres, simplemente lo ponen al tamaño que necesiten. Se va a poner 10. Entonces todos son varchar. Es bueno que me salga error, que me equivoque, porque así podemos ver los posibles errores que salen en el proceso. Listo. Y le damos guardar. Especificador de columna erróneo para columna ID. ¿Será que me equivoqué? Este se fue el primario. Guardar. Listo. El error era que la palabra ID teníamos espacios en blanco y lo tienen varchar. Pueden devolver el video para que vean cómo lo tenía. Entonces tiene que ser int y tenía espacio después del ID. Listo, ya creamos las tablas, le damos a examinar, vemos que no tenemos información en las columnas. Entonces vamos a volver a correr el proyecto a ver si guarda la información. Otra vez npm def. Okay, conectado a la base de datos. Esperemos que pues él está en este momento consultando la información y la va a registrar. Voy a ejecutarlo primero entrando a la URL. Listo. Vamos a ver. No me dice nada. Vamos a la base de datos. Actualizamos. Y no tengo información. Vamos a ver por qué no tengo información. Tenía una falla que por eso no cargaba, que era que me faltaba un campo en line clicks.
lo agregué y volví a correr el proyecto y ya ahora sí me cargó la información. Entonces ya con esto vemos que está funcionando el proyecto. Vuelvo y actualizo. Veamos hasta qué día está trayendo información. Fecha de inicio, hoy estamos 11/24. Revisamos. Listo, tenemos fecha de 11/24 de 2022. Ya vemos que el proyecto está funcionando. Lo detenemos, Control C un par de veces. Y bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta del proyecto API Facebook y venimos a la carpeta y copiamos todos los archivos menos Node Modules, que este lo vamos a ejecutar desde el mismo servidor y el servidor se encarga de esa instalación. Lo comprimimos en formato zip. Ok, lo guardamos en un archivo ligero y vamos al cPanel. Este proyecto se puede ejecutar de varias maneras, pero yo lo ejecuté con una URL por si en algún momento se detiene, volverlo a crear, a iniciar. Yo usé un subdominio o podría usar una carpeta. Voy a crear un subdominio para hacer la prueba. Me equivoqué de servidor, segundo. Esto no es, esto es. Listo. Voy al cPanel. Voy a subdominios. ¿Dónde están dominios? Subdominios. Mi dominio se llama Remote PC Solutions. Okay. Entonces digo Facebook, se va a llamar mi subdominio, pueden ponerle cualquier nombre, crear, y me va a crear el subdominio de la carpeta raíz. Listo, ya está creado. Ahora vamos a la sección de las carpetas, de los archivos del cPanel. Gestor de archivos. Creamos una nueva carpeta en la raíz y la vamos a llamar, no sé, Facebook Node. Ejemplo, que esta carpeta va a contener el proyecto. ¿Okay? La creamos y la buscamos. Facebook Node, ¿dónde está? Facebook Node de la carpeta que acabo de crear, y esta es la carpeta del subdominio que acabo de crear. Entonces aquí le decimos carga el archivo, proyectos Node, API Facebook zip. Lo cargamos, volvemos a la carpeta, lo descomprimimos. Listo. Vale, ya tenemos. Dentro del mismo servidor buscamos creación de proyecto de aplicaciones Node, de set Node app. Listo, entonces le decimos crearemos una aplicación. La aplicación root es donde está el proyecto guardado, Facebook Node. ¿Dónde queremos en qué URL queremos que la aplicación cargue? Le decimos en la que acabamos de crear, facebook.remotepcsolution.com, application start to file, archivo de inicio de la aplicación. En este caso yo la llamé index.js. Okay. Vamos al servidor, ponemos index.js, vamos a crear. Perfecto, el proyecto está creado. Le decimos instalar npm, el mismo comando que utilizamos al inicio, sin embargo el sistema lo hace automático por nosotros acá al lado.
Esperamos. No me debería demorar más de 30 segundos. Tuve un error. Ya reviso qué fue lo que pasó. Bueno, hago el intento nuevamente, porque fue un tema allí. Creé un dominio nuevo de aplicación raíz. Facebook Node. Listo. En el subdominio. Está el subdominio